Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato poder volver a encontrarnos y dándole gracias a Dios por el milagro de la vida. Estamos aquí hoy nuevamente reunidos para darle gracias a Dios por permitirnos el poder escudriñar su palabra. Necesitamos saber qué es lo que hoy el Señor quiere a nosotros hoy recordarnos y animarnos para que la pongamos en práctica. Te invito para que, por favor, nos pongamos en oración. Le pidamos al Señor que sea Él ayudándonos, guiándonos, enseñándonos y que podamos ser llenos del poder del Espíritu. Padre mío, gracias te doy, bendigo a mis hermanos. Te pido, Señor, que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros. Que en este día tu gloria se derrame en nuestras vidas, sobre toda la tierra. Señor, que hoy podamos adorarte, aclamarte y bendecirte. Que hoy podamos, Señor, acercarnos a conocerte un poco más. Y que podamos entender cuáles son las responsabilidades que tenemos nosotros ante ti, Señor, por haber sido escogidos para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que esta palabra fluya en el poder del Espíritu. Que mis hermanos se den cuenta que eres tú, Señor, quien nos habla conforme a las Sagradas Escrituras. Y que tengamos nosotros la fortaleza y el coraje para ponerlas en práctica. Te pido, Señor, que podamos ser uno en el poder del Espíritu. Que tu gracia se derrame, no solamente en este lugar donde compartimos la palabra, sino en cada lugar donde esta palabra llegue. Bendice a mis hermanos y ayúdales a vencer dificultades, sus temores, angustias, enfermedades y sobre todo, Señor, que aprendan, Señor, a esforzarse y ser valientes ante las vicisitudes que estamos viviendo. En tus manos colocamos este momento y este tiempo porque sabemos que será un tiempo glorioso de bendición. Gracias te doy, amado Jesús, y unánime junto con mis hermanos, en tu nombre decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hemos estado compartiendo un tema que lleva por título Develando el secreto. Y realmente cuando hemos colocado este nombre a esta serie, nos estamos refiriendo a ese secreto guardado por Dios con respecto de la iglesia. El domingo anterior terminamos esa primera parte, los 3 primeros capítulos, que es esa parte doctrinal en donde el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Éfeso que era necesario que ellos supieran que Dios siempre había tenido en cuenta a los gentiles. Y que no solamente los había tenido en cuenta, sino que ahora su poder estaba allí también para ellos. Y que Él nos había amado con amor eterno. Que debíamos recordar todo esto, todas estas incidencias. Y además nos está diciendo que es Él el que sostiene la iglesia. Los hombres no tenemos el poder para poder sostener la iglesia. La iglesia es algo que nos sobrepasa a todos y solamente Cristo a través del Espíritu Santo nos da el poder y a través de que Él more en nuestros corazones y a través de que nosotros conozcamos las dimensiones de su amor, vamos a poder levantar la iglesia. Pero hoy el apóstol Pablo, a partir del capítulo 4, comienza a hablarnos de responsabilidades. Y creo que es aquí donde nosotros tenemos que abrir bien nuestros oídos, abrir nuestro corazón y entender de que el llamado que Dios nos ha hecho también demanda una respuesta nuestra, demanda un comportamiento de parte de nosotros, demanda el que nosotros podamos extendernos hacia un crecimiento. Hoy vamos a mirar que el propósito de Dios es tu carácter. ¿Sabes? El propósito de Dios no es enriquecerte. El propósito de Dios no es hacerte rico, que tengas mucho dinero. Él puede hacer eso,
puede hacerlo en cualquier momento, pero su propósito es trabajar con tu carácter. El propósito de Él es cambiarnos, es transformarnos, que nosotros podamos ser cambiados y transformados para que el mundo se pueda dar cuenta cómo el poder de Dios obra en el corazón de los hombres. Ese es el pensamiento. Y lo que vamos a ver hoy es precisamente esa responsabilidad que nosotros tenemos de desear crecer. Cuando le preguntamos, por ejemplo, a un niño qué le gustaría ser más adelante, siempre los niños están deseando ser grandes. O sea, los niños siempre están deseando crecer. Cuando yo crezca voy a ser un bombero, cuando yo crezca voy a ser un médico, cuando yo crezca voy a ser un investigador, un astronauta. Y vemos que realmente dentro de nuestro corazón hay un deseo de crecer, hay un deseo de seguir avanzando. Yo recuerdo que Jesús utilizó unas palabras en Mateo, en el capítulo 5, versículo 48, y dijo algo: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ahora, la palabra perfección que se utiliza allí es una palabra griega, que es la palabra griega telios. Esta palabra no se refiere a ser impecables, o sea, sin pecado, sin ningún defecto. Realmente está señalando a ser completos. La palabra perfección quiere decir allí que seamos completos, que seamos realmente maduros. Y Dios quiere que tú tengas, digamos, ese deseo, ese anhelo de madurar. A veces pensamos que solamente nuestra responsabilidad es ir a determinado lugar, cantar un coro, escuchar una predicación y volvernos a casa. Y posteriormente nuestra vida sigue la misma rutina como si nada hubiera pasado. Dios no te ha llamado para eso. Dios ha llamado para formarte. Y Cristo es el modelo perfecto en el cual nosotros tenemos que vernos. Por eso el Señor dice que tenemos que perfeccionar nuestros actos, tenemos que perfeccionar nuestra conducta. Y eso lo hacemos cuando nosotros deseamos, anhelamos crecer en nuestras actitudes. Y el propósito de Él es justamente eso. Pablo está delante de los efesios. Imagínese usted que nosotros estuviéramos allí pasando por las situaciones que estaban pasando los efesios. Lo que Pablo le está diciendo es de que es necesario para que la iglesia se fortalezca, que es necesario para que la iglesia permanezca, para que la iglesia se desarrolle, que nosotros deseemos y anhelemos y miremos la responsabilidad que tenemos de crecer. Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de crecer delante de Dios. Es necesario que nosotros mostremos los buenos frutos. Y la única manera como tú puedes mostrar los buenos frutos del Evangelio es simplemente ¿cómo? Bueno, buscando la manera de poder cambiar a través de seguir las directrices que Dios nos ha determinado para convertirnos en la persona, no que tú quieres, sino en la persona que Dios quiere que tú seas. Ahora yo te voy a invitar para que abras tu Biblia. Vamos a leer los primeros 16 versículos de la carta a los Efesios en el capítulo 4. Vamos a mirar, creo que es un pasaje que tú has leído muchas veces, pero vamos a coger la esencia de este pasaje. Vamos a coger la esencia de este pasaje para que podamos darnos cuenta cuál es la intención que Dios tiene a través de esta revelación que el Señor le entregó a Pablo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: yo pues preso en el Señor. En este momento Pablo estaba preso en Roma, no estaba en libertad como nosotros. Y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No solamente nos llamaron a decir somos cristianos, sino que tenemos que demostrar con nuestros actos, con nuestras respuestas, con nuestras actitudes, que verdaderamente somos cristianos. No se trata solamente de decir, sino de demostrar. Y sigue diciendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Realmente este pasaje lo que está hablando es de que nosotros nos es necesario crecer, nos es necesario madurar, nos es necesario poder ser transformados. Y creo que tenemos que entender algo que tiene que ver con el crecimiento. El crecimiento no es instantáneo. Hay personas que a veces desean que tal vez el pastor, que tal vez el líder, que el mismo Dios tenga una varita mágica para tocarnos e inmediatamente 30 años de miseria que hayamos vivido se pueda acabar en media hora o 45 minutos. Esto nunca va a pasar. El crecimiento justamente tiene que ver con un proceso. El crecimiento tiene que ver con tu deseo. El crecimiento tiene que ver con que tú anheles verdaderamente que Dios haga la obra perfecta en ti. Tú no sabes qué es lo que quiere hacer el Señor contigo. A veces somos nosotros los que queremos tener la potestad y queremos decirle, Señor, ¿por qué no me haces de esta manera? O yo quiero hacer esto, o yo quiero hacer aquello. Recuerda lo que dice Jeremías, hablando de el que moldea, el artesano. ¿Recuerdas? Aquel alfarero. Y dice que el alfarero es el que tiene la potestad de poder formar lo que él quiere del barro. Nosotros somos barros. Y el Señor es el que está haciendo la obra en nosotros. Lo primero que tenemos que entender entonces es de que el Señor nos está mostrando que el crecimiento tiene que ser paulatino. Vamos a crecer lentamente. A veces nos vamos a encontrar con ciertas situaciones que de pronto nosotros no queremos vivirlas, queremos acelerar las cosas, pero es a la manera de Dios. Por eso, mis hermanos, lo primero que tenemos que entender es que tenemos una gran responsabilidad para poder crecer, para poder desarrollar ese crecimiento. Y creo que aquí tiene que surgir la pregunta que tiene que ver realmente cómo nosotros podemos crecer. ¿De qué manera tenemos que crecer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que acabamos de leer nos está diciendo que el Señor ya ha preparado a ciertas personas. Dice que el poder del Señor a través de dones y capacidades está en ciertas personas para que esas personas puedan estar preparando a los santos. Y dice claramente de que a unos llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Te quiero hacer una salvedad en este sentido porque tal vez se han cometido ciertos errores con respecto de estas denominaciones, con respecto de este señalamiento de dones para ciertas personas. El hecho de que estén en este orden no quiere decir de que uno sea mayor que el otro,
Y eso tenemos que entenderlo, porque si no aquella palabra que dice que no hay acepción de personas, que todos somos iguales delante de Dios, entonces caería por el piso. Lo que hay que entender es que Dios no reparte posiciones. Simplemente el Señor da funciones. Somos funcionarios. Y eso quiere decir de que nosotros tenemos que cumplir con una función específica de acuerdo a los dones y talentos que Dios le ha dado a cada uno. Por eso cuando miramos, por ejemplo, la palabra dice que a unos los denominó apóstoles. Bueno, de pronto hay ahora unos ciertos movimientos que están señalando que hay algunos apóstoles, pero la palabra de Dios me dice de que realmente el último apóstol fue el apóstol Pablo. Usted tal vez puede creer otra cosa y usted está en su derecho de poder escudriñar la palabra de Dios. La palabra dice en Hechos capítulo 2, versículo 42, que ellos seguían la doctrina de los apóstoles. Ahora, de pronto usted dice, bueno, pero es que los apóstoles se murieron. Sí, se murieron. Pero cuando usted hable todo el Nuevo Testamento, se va a encontrar con todo lo que los apóstoles estaban predicando. Ellos predicaban de la salvación. Ellos predicaban de Cristo. Ellos predicaban de la conducta cristiana. Ellos estaban predicando cómo nosotros tenemos que agradar a Dios. Y esa es justamente la predicación. El Señor levantó profetas para que pudieran indicar cuál es el camino que debe seguir la iglesia, para que la iglesia no se desvíe de su camino, para que no se desvíe realmente de las metas a alcanzar. El evangelista es aquel, por así decirlo, aquel orador que está simplemente buscando mostrar a Cristo en cada momento. El pastor es el anciano que guía la grey, el que está allí pegado a las personas, el que está para guiarlos, para aconsejarlos y también para mostrarle el diseño de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y el maestro, bueno, el maestro el que enseña, el maestro el que muestra realmente el espíritu de lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces nos damos cuenta de que realmente Dios ya ha preparado cómo nosotros vamos a obtener ese crecimiento. Hay personas con dones, con talento, con capacidades. Y son personas que tienen una capacidad y un llamado directamente de Dios. No es porque nosotros nos lo atribuyamos. Es el Señor el que señala y coloca. De eso se trata, de que Dios es el que sostiene su iglesia. No somos nosotros porque nos gusta, a veces nos sentimos tal vez atraídos. Siempre que llegamos a una parte, cuando estamos por ejemplo en el colegio, todos queremos ser el profesor. Y jugamos al profesor. ¿Por qué? Porque siempre queremos imitar a la persona que tenemos delante. Igual cuando llegamos a la iglesia, todos tenemos, qué sé yo, tal vez pastoritis, todos queremos ser pastores. Y si llega el apóstol también de pronto queremos ser eso, el que dice que es apóstol, el que dice que es profeta. Realmente nosotros tenemos que entender claramente que los llamados, que el que señala es el Señor. Él es el que está señalando a esa parte del cuerpo para que esa parte del cuerpo pueda edificar al resto del cuerpo. Y lo puede edificar a la manera mirando el modelo que está en Cristo. Ahora, surge otra pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos es ¿cómo podemos identificar realmente que una iglesia está creciendo en Cristo? O digámoslo de esta manera, ¿cuáles son los rasgos que identifican a una iglesia que está madurando? ¿Cuáles son los rasgos de acuerdo a lo que hemos leído? No que nosotros nos estamos inventando todo esto. ¿Cuáles son los rasgos que la palabra de Dios está mostrando? Que el apóstol Pablo está diciéndole a los efesios. Ellos se sentían maniatados, ellos estaban siendo bombardeados con una serie de doctrinas y le estaban diciendo que tenían que judaizarse, que tenían que hacer esto, que tenían que hacer lo otro. Pablo les está diciendo no. Ustedes tienen que crecer para que puedan entender que mucha gente va a venir a decir mentiras. Mucha gente va a decir cosas que parecen buenas, que son racionales, que son entendibles, que parecen lógicas, pero aun cuando parezcan eso, no lo son. Tenemos que mirar entonces ¿cuál es el crecimiento? Tenemos que mirar nosotros cuáles son los rasgos que una iglesia madura debe tener. Y lo primero que nos encontramos aquí, en el versículo 11 y 12, es de que una iglesia madura trabaja para Cristo.
no trabaja para uno mismo, no trabaja para el pastor, trabaja para Cristo. Lo que yo estoy haciendo aquí no es para mí, es para Cristo. Él ha colocado que yo haga este trabajo. Yo pudiera tal vez estar haciendo otra cosa. Estás viendo mi mano. En esta semana me sometieron a una operación y me mandaron una convalecencia de 8 días. Pero como yo no hablo con la mano, entonces yo me preparé para poder cumplirle a Cristo. No por mí. Yo no recojo tus diezmos, yo no recojo ofrendas. Yo trabajo para Cristo. Lo primero que tenemos que ver de una iglesia madura es justamente que trabaja para Cristo. Ahora volvemos a la Escritura. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? Bueno, sencillo. Lo que el Señor está diciendo es que una iglesia madura, una iglesia que está creciendo, una iglesia que está aprendiendo lo que tiene que hacer, tiene que servirse los unos a los otros. Eso es lo importante. Nosotros estando dentro de la iglesia, en el fuero de la iglesia, tenemos que colocar los dones y los talentos al servicio de las personas, al servicio de los que están a nuestro alrededor. Aquí no se trata de que seamos unos más que otros. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, que hay una cantidad de niños, tenemos que mirar si tenemos la capacidad para que nosotros podamos cuidarlos y poder enseñarles la palabra de Dios a esos niños. No todo el mundo tiene la capacidad de enseñar a un niño, pero hay personas que tienen ese don, tienen ese talento para poder enseñar a esos niños y poder conducirlos desde pequeño, como dice la palabra, instruyendo al niño en su camino para que cuando llegue a cierta edad no se aparte del camino. Nosotros tenemos que mirarnos. El Señor no quiere realmente una concentración de audiencia grande. Él quiere son hacedores de la palabra. A veces nosotros vemos iglesias llenas de mucha gente, pero realmente no están sirviéndole al Señor. Estamos allí simplemente de una manera pasiva, escuchamos y escuchamos y escuchamos y engordamos espiritualmente, pero no nos ponemos al frente de las necesidades que hay allí en esa iglesia y sobre todo las necesidades que están a nuestro alrededor, las necesidades que están en la calle. Cada uno de nosotros está dotado con capacidades. Hemos venido a este mundo desnudos, pero nadie, oiga bien, nadie ha llegado sin ninguna habilidad. Todos tenemos habilidades. Y lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que prepararnos, colocar esas habilidades allí, en la iglesia, al servicio de las necesidades de todas esas personas que se congregan con nosotros. El apóstol Pablo les está diciendo, son una iglesia que está creciendo. Y la única manera como ustedes se puedan sostener es que ustedes aprendan a servirse los unos a los otros. Algo así como una especie de compañerismo. Algo así como tú eres realmente mi ocupación y mi preocupación. No solamente estoy mirando a mí. No solamente estoy mirándome que yo comprendí el mensaje. Tal vez de pronto hayan otras personas que a lo mejor no tienen la misma capacidad. Pero yo estoy dispuesto para tal vez a través del contacto con ellos, el poder hablarles de una manera más clara, más nítida, para que el crecimiento de ellos siga a la par. Nos hemos encontrado con personas que tienen cualquier cantidad de años en una iglesia y sin embargo no le sirven al Señor en ningún ministerio. Y el Señor dijo que todas estas personas que estaban allí habían sido puestas justamente para que nosotros sirvamos al ministerio, para que sirvamos a Jesucristo. Así como Él se dio por nosotros, igualmente nosotros nos damos por Él para edificar el cuerpo. Jesús vino a construir realmente un ejército de servidores. ¿Tú te acuerdas en aquel momento cuando Él dijo cuál era el mayor en el reino de los cielos? No dijo que era el apóstol, no dijo que era el pastor, no dijo que era el rico.
No dijo que era el que más sabía, sino simplemente el que estaba como el que servía. ¿Me estás comprendiendo? Realmente el cristianismo es servicio. Tal vez no te guste, tal vez de pronto no te agrade lavar pies, pero esa es la condición. Cuando Cristo está dentro de nosotros, entonces nosotros no podemos ser diferentes a lo que Él hizo. Y lo que tiene que haber en nuestra mente cuando tenemos una iglesia que está madurando, cuando nosotros estamos madurando en el Espíritu, una de tus oraciones debe ser: Señor, conviérteme en un servidor tuyo. Bueno, eso implica que tal vez de pronto te va a tocar lavar pies a personas que no te agradan. Pero no se trata de que te agraden. Se trata de que tú eres una persona tan madura que has entendido que estás al servicio del Señor. Que tú le sirves por amor al Señor a las personas. Y esto tiene que ser fundamental. Una iglesia que sirve es una iglesia que se mantiene y se sostiene. Con audiencias no mantenemos la iglesia. Tal vez de pronto mantenemos al que recibe los diezmos y las ofrendas. Pero según el plan de Dios, eso no funciona de esa manera. Por eso, mi amado, cuando nosotros vemos una iglesia madura, vemos una iglesia que todos quieren servir. Que todos desean servir y no están buscando servir en una determinadas cosas. Tal vez de pronto te toque coger una escoba, a lo mejor te toque limpiar, a lo mejor te toque cargar algo, de pronto te toque predicar, de pronto te toque cuidar algo, tal vez de pronto cuidar vehículos. Lo importante es que tú lo estás haciendo porque tú amas a Cristo. En segundo lugar, mis amados, ¿cómo nos damos cuenta si realmente estamos delante de una iglesia que está madurando? O delante de una iglesia madura. En segundo lugar, esto es algo bien interesante y tiene que ver con que una iglesia madura conoce la verdad. Creo que este es uno de los, ¿cómo diríamos?, de los ítems, tal vez, digámoslo de esta manera, en que nosotros hemos fallado. ¿Sabes? Normalmente muchos cristianos tragan entero, por una sencilla razón. A nosotros no nos gusta escudriñar la palabra. Es más, nosotros nos agrada que nos hablen de la palabra. ¿Tú recuerdas cuando el Señor les dijo: oíste que fue dicho? No leían, porque tal vez lo hubiera dicho: leíste y tú leíste, pero no les dijo así. Les dijo: oíste lo que te dijeron. Y nosotros andamos de esa manera. Una predicación, podemos pasar muchas cosas. De pronto colamos el mosquito, pero nos pasamos el camello. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos realmente investigando, escudriñando la palabra de Dios. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabes cuál es el mayor problema? Que a veces la persona que te está predicando, a veces no se da ni cuenta que te está diciendo algo mentiroso. Tú tienes que entender que el diablo también va a la iglesia. Tú tienes que entender que a él le gusta distorsionar las cosas, es padre de toda mentira. Ahora, una mentira no simplemente es decir algo que se opone rotundamente a la verdad, sino que aparenta ser verdad, pero cambia dos o tres cosas e inmediatamente la verdad se desdibuja. La verdad cambia absolutamente. Recuerdo que el apóstol Pablo tuvo una gran ponderación cuando estuvo en Berea. ¿Recuerdas? Ese pasaje se encuentra en Hechos capítulo 17, versículo 11, y dice que estas personas de Berea eran más honorables, que estas personas de Berea eran más especiales, porque no solamente escuchaban a Pablo toda la disertación que él hacía de la palabra de Dios, sino que día a día estudiaban la palabra de Dios para ver si lo que Pablo decía realmente estaba en consonancia con la palabra de Dios escrita. ¿Sabes? Una iglesia madura es una iglesia que se apoya
en las Sagradas Escrituras. Una iglesia madura es una iglesia que estudia la palabra de Dios. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, nosotros conocemos a Dios a través de su palabra. Todo está allí reflejado y establecido. Si tú quieres conocerlo a Él más, es necesario que tú conozcas su palabra, porque su palabra está hablándome de su carácter. Su palabra me está hablando de lo que Dios quiere con nosotros. Su palabra me está diciendo los peligros, me advierte de las cosas en las cuales yo debo estar atento para no caer. ¿Y cómo logramos todo esto? Bueno, tenemos que estudiar la palabra de Dios. La única manera en que nosotros podamos ser liberados es a través de la verdad. La verdad nos hace libre. ¿Cuál es la verdad? La verdad es justamente la palabra de Dios. Por eso una iglesia madura debe inclinarse, debe ponerse como meta estudiar la palabra de Dios. No es solamente que lleguemos el domingo, cuando el pastor haya preparado su mensaje. Es factible que el pastor también se pueda equivocar. Es factible que el pastor de pronto pueda hacer una mala interpretación de un pasaje y pueda lanzar una idea completamente equivocada. Pero lo que te quiero decir es que una iglesia madura tiene que ser salvaguarda. Una iglesia madura tiene que ser vigilante de que la palabra de Dios se pueda realmente predicar conforme la palabra de Dios. Es más, todas esas cantidades de doctrinas equivocadas y falsas, en los lugares en que han nacido, en los lugares que se ha dado, la responsabilidad cae sobre el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser garantes de que la palabra que fluya sea la palabra de verdad. Y no simplemente acomodarnos porque de pronto lo que nos dicen tal vez nos puede acomodar. Por eso comencé este mensaje diciéndote, Dios no está realmente considerando en hacerte rico. Dios lo que está considerando es cambiar tu carácter, tu conducta, que tú pienses de una manera distinta a la manera de Cristo. Y es lo que nosotros tenemos que estar ávidos por conseguir. La única forma en que tú puedas ser como Cristo es que tú estudies la palabra de Dios. Que tú lo puedas ver caminando por esas calles, pero que también lo veas entrando a tu corazón y colocando en ti el deseo de poder imitarlo a Él. Si algo digno de imitación tenemos en esta tierra, es imitar a Cristo. ¿Cómo lo logro? Estudiando su palabra. Hay que estudiar la palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, entonces estamos más cerca de ser asertivos. Estamos más cerca de poder hacer lo que Dios quiere y estamos más lejanos de equivocarnos. Y eso es lo que nosotros podemos conseguir cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Somos más nobles, nos sentimos mejor porque realmente estamos probando qué es lo que dice la palabra del Señor. Por eso una iglesia que está madurando es una iglesia que anhela profundamente escudriñar la palabra de Dios. ¿Sabes? Esto podemos redondearlo de esta manera. Solo las Escrituras hacen verdaderos cristianos. ¿Me estás escuchando? Solo las Escrituras hacen verdaderos cristianos. El Espíritu de Dios llega a nosotros. Pero si nosotros simplemente no tenemos en cuenta lo que Dios ha dicho, nos vamos a desviar. Pero cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros buscamos la revelación de Dios a través de su palabra, entonces podemos convertirnos en verdaderos cristianos. Y Dios no quiere simplemente personas que digan que son cristianas. Dios quiere que nosotros seamos auténticos cristianos, auténticos hijos de Dios. Que no seamos una burda imitación de alguien que tiene una religión. Dios quiere que tú seas auténtico. Y la única manera como tú puedes ser auténtico es poder entender que tú necesitas aprender, que tú necesitas conocer, que tú necesitas tener un tiempo de vocación para leer la palabra de Dios. En estos días normalmente andamos pensando que el tiempo escasea, que no nos da tiempo para hacer algunas cosas. Estamos tan afanados que todos andamos deprisa, no sabemos por qué, pero todos estamos deprisa. Y como estamos deprisa, bueno, lo más que te digo, lo más frecuente es que nosotros aplacemos todas las cosas que tienen que ver con Dios.
Porque pensamos y decimos que tenemos el día de mañana. Bueno, mañana lo hacemos. El próximo jueves. O tal vez en el mes de octubre. Es un buen mes el mes de octubre. Y todos pasamos aplazando cosas. Aplazando cosas y no nos damos cuenta que realmente estamos cayendo en algo que se llama desidia. Estamos nosotros perdiendo el tiempo valioso que Dios nos ha dado. Una iglesia madura es una iglesia que aprovecha bien el tiempo. Es una iglesia que se da cuenta que necesita conocer más de Cristo. Que no necesitamos conocer solamente de oído porque nos dijeron, sino que nosotros necesitamos escudriñar, nosotros necesitamos corroborar, nosotros necesitamos que esa palabra que está aquí concentrada, contenida, salte y se vuelva vida en mí. Eso es lo que tenemos que anhelar. Eso lo hace una iglesia madura. Una iglesia madura que va al culto. Una iglesia madura que abre su Biblia cuando le dicen. Una iglesia madura que está allí también, oye bien, leyendo al compás de lo que están leyendo para darse cuenta que lo que están leyendo está en consonancia con lo que él está leyendo. Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros como cristianos somos responsables de que donde tú te congregas estén predicando bien, correcta y perfectamente la palabra de Dios. No se trata de que haya mucha palabrerío. Entiéndelo. Solo la palabra de Dios no regresa vacía. Las palabras del hombre, bueno, esas se las lleva el viento. Y no pasa absolutamente nada. Ahora, yo quiero que tú mires esto. Tenemos 2000 años y algo de que la iglesia de Cristo se fundó. La palabra dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Ahora, si nosotros miramos y escudriñamos los tiempos que estamos viviendo en función de que la palabra de Dios no regresa vacía, yo creo que tenemos que preguntarnos realmente qué clase de palabra es la que se está predicando. Porque el mundo lo vemos cada día peor. Situaciones más difíciles. Estamos viendo, y no te lo digo por las circunstancias de lo que esté pasando, pandemias y economías. No mires eso. Mira la conducta de la gente. Mira la conducta de los que se dicen cristianos. Mira el comportamiento de la gente. Entonces eso te va a decir que realmente no estamos nosotros escudriñando la palabra de Dios. Que tal vez de pronto estamos más ansiosos de que Dios haga lo que nosotros queramos. Queremos moverlo. Nosotros queremos tomar a un Dios, necesitamos un Dios marioneta, que podamos decirle que haga esto, que haga lo otro y que Él lo haga para que nosotros estemos contentos. Nos gustan los pactos, nos gusta la economía, queremos llevar para que Él se obligue a darme. Pero tú no te estás obligando a conocerlo. Y es lo que tenemos que hacer. Una iglesia madura necesita conocer la palabra de Dios. ¿Para dónde dices tú que vas? Tú dices que vas para el cielo porque conoces a Cristo, perfecto. ¿Qué deberías tú conocer? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder lograrlo? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo debe ser mi vida aquí en la tierra? ¿Cómo debo vivir de tal manera que cuando yo me muera pueda decir todo está consumado, lo he logrado, me he esforzado, lo he hecho? Una iglesia madura es una iglesia que está atenta a estudiar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos eso. Usted lo necesita. La iglesia de Cristo lo necesita. La comunidad donde usted se congrega lo necesita. En tercer lugar, ¿qué otro rasgo tiene una iglesia madura? Bueno, una iglesia madura dirá la verdad con amor. Tiene que hablar con amor. A veces se dice fácil, pero se hace muy difícil. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, la palabra de Dios en amor, la verdad es la palabra de Dios en amor. Siguiendo, digámoslo de esta manera, parafraseemos esto. Sino que siguiendo la palabra de Dios en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Sabes? Nosotros somos diversos, somos diferentes, no nos parecemos, pero sin embargo a nosotros nos gusta que la gente se parezca a nosotros. Es extraño. Si las personas no encajan como nosotros somos,
el tratamiento que le damos es diferente. No los vamos a tratar como nosotros deberíamos tratarlos. Creo que lo que tenemos que entender claramente es lo siguiente. Nuestro papel es de funcionarios. ¿Me estás entendiendo? Tenemos que cumplir una función. Pero no nos han dado la función de ser jueces. ¿Me estás comprendiendo? Nosotros tenemos que compartir la verdad en amor. A ti no te compete juzgarle la vida al otro. A ti no te compete juzgarle la vida al que vive al lado de tu casa. A esa muchacha que le gusta ir a la discoteca y todas estas cosas y entonces tú te apartas porque te vas a contaminar. La verdad no sé cuánta fragilidad puede haber en tu salvación que tienes que apartarte de ese tipo de personas porque de pronto vas a perder la unción y la gracia que Dios te ha dado. Y si eso fuera así, entonces esa unción y esa gracia no aguantaría un segundo delante de nadie. Y yo creo que lo que tenemos que entender, que una iglesia madura tiene que aprender a compartir la palabra de Dios en amor. Hoy nosotros queremos señalar a la gente, hoy nosotros queremos decirle a la gente que son esto, que son lo otro. Hoy incluso queremos utilizar el terror para que la gente llegue a Cristo. Usted se puede imaginar que, por ejemplo, alguien a usted le amenace para que usted se case con esa persona, para que comparta su vida con esa persona. ¿Usted realmente podría amarlo? Yo creo que difícilmente usted podría amarlo. Bueno, igual nosotros hacemos y entonces comenzamos a decirle, se va a acabar el mundo, que esto, que el otro. Nosotros no sabemos del día ni la hora, mi hermano. Nosotros tenemos que cumplir, es una función y nuestra función es compartir en amor con las personas que están alejadas de Cristo. Tenemos que hablarle del amor sublime de Dios que lo llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Tenemos que hablarle de que en Él hay salvación, que hay vida eterna, que para ellos hay una opción grande, gigantesca, poderosa, así como nosotros hemos aprovechado también este momento, que Dios nos ha tenido en cuenta y nosotros tenemos que comenzarle a hablar que hay un Dios que les ama, un Dios que les desea, un Dios que les anhela, un Dios que quiere cambiar sus vidas, sus problemas, sus dificultades, que tiene un propósito. ¿Sabes? Yo creo que para poder hablar nosotros la verdad con amor, tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios a nosotros. No podemos olvidar dónde hemos estado. No podemos olvidar lo que hemos sido. Todo santo tiene un pasado. Todo santo tiene un pasado y a veces un pasado terrible que nosotros nos avergonzamos, pero gracias a Cristo hemos sido redimidos. Una iglesia madura tiene que llegar a la gente con amor. No señalándolos. No criticándolos, no poniéndole epítetos, adjetivos que son desagradables, pecadores, desgraciados, homosexuales. Nosotros nos toca predicar la palabra y predicarla con amor, con todo el amor que Cristo ha colocado en nosotros y poder decirles a ellos que Dios es bueno, que todos tenemos distintas debilidades, que la debilidad del banquero también es terrible, así como la del homosexual. Todo es pecado, pero que todos los hombres necesitan ser lavados por la sangre de Cristo y que esa sangre está disponible para todos, porque Dios nos ama. De tal manera nos ha amado que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, para que no nos perdiéramos, para que pudiéramos tener una mínima idea de lo que es verdaderamente amar. Dios ha entregado lo máximo suyo y espera que nosotros podamos entender que ese Hijo que dio por nosotros es para que nosotros pudiéramos tener vida, para que pudiéramos cambiar nuestra historia, para que pudiéramos cambiar nuestro destino, para que pudiéramos encontrarnos con el propósito maravilloso de Dios, el cual quiere que nosotros cambiemos. Si estamos en la iglesia del Señor y es una iglesia madura, nosotros tenemos que hablar con amor, mostrar el amor de Cristo. Eso no tiene nada que ver con ser cómplice de las cosas malas. Lo malo es malo siempre. No se trata de justificar lo malo es malo. Hablar con amor es distinto. Hablar con amor es mostrar esperanza.
Hablar con amor es mostrar lo que Dios quiere para cada uno, lo que tiene reservado que no nos merecemos. Hay que hablar con ese amor. Es poder decirle que los tiempos pueden cambiar porque hay un Dios que quiere cambiarte. Y que cuando tú cambias y cambia tu mentalidad y cambia tu manera de pensar, tu vida va a comenzar a cambiar porque nosotros vivimos de acuerdo a cómo pensamos. Y el propósito de Dios es ese, no quitarte la mente, no lavarte la mente. Es colocar su mente en ti para que toda idea que se levante contra el propósito de Cristo sea completamente anulada. Para que pueda ser esa persona que Dios desea. Por eso esta tierra necesita una iglesia que pueda decir la verdad en amor. Tal vez no estemos haciéndolo. Tal vez de pronto nosotros estemos cayendo en la tentación de estar dividiéndonos, de estar juzgando. Y nosotros realmente tenemos que mostrar algo diferente. El Señor dijo algo importante. En Mateo capítulo 5, versículo 20. Él dijo, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, estamos perdidos. Ahora yo quiero que tú entiendas. Los fariseos tenían una buena doctrina. Se la sabían toda en la palabra de Dios. Pero tenían un problema. Amaban la palabra de Dios, pero no amaban el prójimo. A veces nosotros queremos amar más a Dios y odiamos al prójimo. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, estamos perdiendo el tiempo. El mayor rasgo de un cristiano es amar. El mayor rasgo de un cristiano es mostrar el amor de Cristo a las personas. Por eso, mis hermanos, nuestra justicia tiene que ser mayor. Una iglesia madura es una iglesia que entiende que muchos hombres todavía no han comprendido que necesitan de Cristo. Y que es necesario que nos revistamos del amor de Dios, de la paciencia, del entendimiento, de la solidaridad por esas personas para poder atraerlas a la verdad que los va a hacer libres. Y nosotros tenemos que entender que a veces tenemos posiciones rectas, o como digamos, tenemos posiciones un poco inflexibles, somos fuertes en ciertas decisiones que tomamos y no queremos dar nuestro brazo a torcer por cualquier cantidad de ideas que están en la cabeza. Pero dice que el amor de Dios cubre multitud de pecados. Dice que el amor de Dios puede vencer muchas barreras. Y creo que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que para que la iglesia se pueda sostener, nosotros tenemos que predicar con el amor de Cristo, no con tu pobre amor. Es el amor de Cristo en nosotros el que tiene que hacer que nosotros podamos hablarle a este mundo. Tal vez por eso este mundo no se ha convencido. Tal vez por eso este mundo no quiere saber nada de nosotros. Porque nos hemos engreído, nos hemos sentido superiores, nos hemos mostrado como mejores. Y no hemos mostrado la humildad del amor. Acuérdate que el amor no busca lo suyo, pero busca ayudar a los demás. Por eso ser maduro, una iglesia madura, implica que debemos aprender a no compararnos entre nosotros. Hay una palabra muy especial que el apóstol Pablo emplea en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 12. Permíteme y te la leo. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. ¿Sabes? Cuando nosotros carecemos de esa condición de amor, estamos comparándonos, y esas comparaciones es la muestra de que tenemos envidia, celos por lo que los otros hacen. Queremos ser iguales al otro, imitando al otro. Sé tú. Dios te hizo a ti como tú eres. No fueron tus padres, ellos fueron simplemente un canal. Y lo que el Señor quiere es que seas tú. Y que ese tú puedas perfeccionarlo en el amor. De tal manera que no andes comparándote con los otros. De pronto hay una persona que habla de determinada manera, hay otro que predica de determinada forma, hay otro que hace ciertas cosas, tiene otras habilidades. ¿Cuáles son las tuyas?
para que tú las muestres. Y las muestres con amor, delante de la gente que está deseosa de que tú te acerques a ellos. ¿Sabes qué es lo más preocupante? Que yo veo cómo se llena una sala. ¿Lo has visto? ¿Has notado cómo se llena una sala? Bueno, llega 1, llega 3, llega 5, 3 se sientan juntos, 2 por allá, 1 por acá, y luego se llenó totalmente. Y todos estamos allí. Pero no atendemos quién está al lado. De pronto me importa un pepino lo que está padeciendo esa persona que está conmigo, que está ahí. Yo estoy en lo mío. Es más, una vez que dijeron, nos vemos, nos levantamos, nos sacudimos y nos vamos. Y no me interesa si hay padecimientos, si hay dolores, si hay angustias, si hay frustraciones. Es más, no me interesa relacionarme con la gente. Una iglesia madura tiene relaciones, no grupos, no pequeños grupos. He notado que somos selectivos y armamos nuestros grupos y algo así como tú eres de este grupo pero no es de aquel, y el que está allá no es hasta acá porque aquel está de aquel lado y yo estoy acá del otro. Nosotros mismos sectorizamos. Nosotros mismos seleccionamos. Yo soy del grupo de fulano. Los grupos de fulano nos reunimos. Y lo que el Señor quiere es que nosotros podamos ser una gran comunidad. Que la gente pueda entender que el dolor del otro a mí me duele. Que la necesidad del otro, yo también soy responsable de esa necesidad. Y que tenemos que aprender a amarnos. De esta manera, el mensaje que nosotros vamos a enviar va a llegar de manera directa al corazón de las personas. Porque no estamos pensando de manera sectaria en uno, en dos o en otro, en el que es un poco más allegado a mí, sino que estamos mirando a las necesidades que este mundo tiene y estamos mirando a la necesidad que tiene el cuerpo de Cristo. Para concluir, mi hermano, la iglesia hay que tener en cuenta que es una obra en construcción, se está construyendo. Todos somos productos en proceso. No espere que la iglesia sea perfecta. No espere que la iglesia esté llena de ángeles porque ahí no hay ángeles. Hay pecadores que Dios está transformando. Hay pecadores que Dios está cambiando. Aún el mismo pastor necesita ser cambiado. Aún el mismo pastor puede ser egoísta. Aún el mismo pastor puede tener problemas. Pero Dios está tratando con nosotros. Debemos entender que crecer demanda tiempo. Y más que tiempo, anhelo y responsabilidad por hacerlo. Es una manera de poder agradar a Dios. Y que necesitamos esforzarnos. Debes entender que en medio de la iglesia, tú no puedes hacerlo todo. Pero tú puedes hacer algo. Y como tú puedes hacer algo, debes ser responsable por hacer ese algo de la mejor manera. Mi amado, que el Señor te continúe bendiciendo y que el Señor nos ayude a poder ser cambiados, transformados, direccionados, fortalecidos en el poder del Señor. Padre bueno, gracias te doy por tu verdad. Gracias por tu palabra, mi Rey. Gracias por lo que nos has hablado en este día. Te amamos, Jesús, y colocamos nuestro corazón delante de ti. Que la palabra fluya. Que podamos, Señor, identificarnos con tu verdad, que es lo único que nos hace libres. Que podamos realmente nosotros, Señor, entender que tenemos que trabajar para ti. Que nos podamos comprometer a estudiar tu palabra y que podamos compartir en amor con el mundo y con tu cuerpo. Ayúdanos, Señor, y bendícenos. En tus manos coloco los sueños y los anhelos y los deseos de mis hermanos en este día. Tú conoces sus necesidades, al enfermo, al huérfano, a la viuda, la dificultad económica. Tú conoces todo, Señor.
Lo que yo te pido con todo mi corazón es que bendigas a mis hermanos. Lo que yo te pido con todo mi corazón es que los llenes de tu gracia y de tu unción. Lo que más te pido con todo mi corazón es que tú los llenes su vida de ti. Lo que más te pido con todo mi corazón es que ellos puedan ser uno contigo. Y que puedan ser esas personas que tú quieres que sean como Cristo. Que podamos mirar siempre al modelo perfecto, representado en el Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Señor, bendice esta tierra. Bendícela, por favor. Que tu gloria llene toda la tierra. Te doy gracias, Señor. Y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Comparte esta predicación en tus redes, con tus amigos, con todos. Y te quiero pedir algo muy especial. Órale al Señor para que mi manito sane y que todo quede perfecto. Un abrazo, mi hermano. Que el Señor te continúe bendiciendo y hasta la próxima, si Dios lo quiere. En Cristo Jesús. Hasta la próxima.